Biblia y sigamos juntos las huellas de la verdad, hasta que podamos decir, Eureka, lo he descubierto. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eureka, lo he descubierto, la serie que te hará verdaderamente libre. Es posible que desde niño le hayan pintado un cuadro del cielo realmente aburrido, sobre nubes de algodón y un arpa en la mano por los siglos sin fin. Bueno, razón tienen muchos en no sentirse muy atraídos de pasar la eternidad en un lugar así. Lo cierto es que la Biblia describe la experiencia de los redimidos de una manera muy distinta y realmente emocionante. De hecho, la palabra afirma que cuando Cristo vuelva por sus hijos, pasaremos 1000 años en el cielo y luego la eternidad en este mismo planeta, pero no como lo conocemos hoy, sino en una tierra renovada, es decir, en la Tierra 2.0. Pero vamos por partes. En el capítulo anterior explicábamos, a la luz de la Biblia, que cuando Cristo vuelva, la humanidad quedará dividida en dos grupos. Los justos vivos y resucitados conformarán el grupo de los redimidos, mientras que los impíos vivos se unirán a los muertos al ser destruidos, conformando el grupo de los perdidos. ¿Quién quedará en la tierra? Nadie, o al menos ningún ser humano, porque los redimidos irán al cielo y los perdidos estarán todos muertos. A partir de ese momento comenzará un período conocido como el milenio. El profeta Juan lo describe así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea que Satanás será atado por 1000 años en un abismo. Hola Jairo, el abismo es esta misma tierra en la condición de desolación en que habrá quedado. El Génesis también compara a la tierra antes de la creación con un abismo, cuando dice que estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y la gran cadena con la que es prendido el diablo tampoco es literal, es una cadena de circunstancias. No puede engañar ni tentar a nadie porque sencillamente no hay nadie. Estará solo con sus demonios por 1000 años. Es como si encerraras a un equipo de fútbol en el Maracaná, sin balón, sin ningún rival y con la cancha en muy mal estado. Realmente no es mucho lo que podrán hacer. Estarían atados por las circunstancias, pero mientras las ruinas de este planeta testifican que la paga del pecado es muerte, los redimidos vivirán y reinarán con Cristo 1000 años, se sentarán sobre tronos y recibirán facultad de juzgar. Eso es mucho más que tocar arpas sobre nubes de algodón, y eso de juzgar no es más que revisar los libros del cielo y validar que el que se salvó justamente, y el que se perdió justamente. Isaías entenderá que Manasés, aquel que lo aserró hasta la muerte, está en el libro de la vida porque se arrepintió. Esteban superará la sorpresa de ver a Saulo de Tarso en el cielo, uno de sus asesinos, al descubrir que se convirtió en Pablo, apóstol de Jesucristo. ¡Sorprendente! ¿Y qué pasará al final de los 1000 años? La Biblia dice que habrá una segunda resurrección, la de los impíos, quienes no volverán a vivir hasta que se cumplan 1000 años, y al haber otra vez humanidad sobre la tierra, Satanás será suelto de su prisión. Entonces los redimidos volveremos a la tierra y la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descenderá del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y Satanás saldrá a engañar a las naciones a fin de reunirlos para la batalla. Sí, la última batalla entre el bien y el mal. Y rodearán el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descenderá fuego del cielo y los consumirá. ¡Maravilloso! ¡El bien triunfará! Por supuesto, y así quedará constituida la Tierra 2.0.
el cielo nuevo y la tierra nueva que vio el profeta Juan, sin farmacias, sin hospitales, sin funerarias, sin cementerios, y Dios enjugará todas nuestras lágrimas, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Les parece una historia de ciencia ficción? Aquel que nunca miente le dijo a Juan: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Querido amigo, el cielo es un lugar real y no pasaremos la eternidad sobre nubes de algodón con un arpa en la mano. Pasaremos la eternidad en la tierra nueva. ¿Aburridos? Jamás. Viviremos una juventud eterna con energías al 100% y cuerpos perfectos sin cirugías. Capacidad intelectual y creativa sin límites. Sin desengaños, sin depresiones, sin divorcios, sin envidiosos, sin deudas, sin niños maltratados. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio. Todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. ¡Eureka! ¡Lo he descubierto! ¿Qué mejor manera de terminar esta temporada que con el gozo de descubrir lo que Dios tiene preparado para sus hijos? El mismo Jesús dijo: gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Solo tenemos que decir como Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Muy bien, gracias por conectarse y todavía no empezamos la clase. Esto fue una introducción y para empezar vamos a empezar con una oración. ¿Hay algún pedido de oración, algún agradecimiento? Si no, voy a empezar orando. No sé qué pasó, estaba Elda conectada, se desconectó. Pero inclinemos nuestros ojos para orar. Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, te doy gracias, Padre, por este día santo que nos estás regalando. Gracias, Padre, por tantas bendiciones. Gracias por, Señor, la oportunidad de poder estar acá estudiando tu palabra, poder aprender más de ti. Y te quiero pedir una bendición especial sobre Héctor, sobre Maideli, por su salud, Padre, también por la esposa de Héctor, que está con problemas de columna, Padre, en general por toda esa familia. Padre, bendícelos, ayúdalos y que ellos te puedan amar, Señor, y poner sus vidas a tu servicio. También, Señor, te pido por Feli, que tú la bendigas, que tú la ayudes. Y, Señor, ahora también por mí, para poder dar esta clase y poder hablar tus palabras y no mis palabras. Padre, te suplico que el Espíritu Santo esté en este momento. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien. Bueno, hoy vamos a estudiar la clase que la verdad acerca del infierno. Recién vimos un video que más que todo era nuestra esperanza como cristianos de ir al cielo, pero en oposición a eso, también la Biblia habla de un infierno, ¿sí? Que muchas veces es mal interpretado, ¿sí? Usualmente dicen de que, bueno, el infierno es un fuego que va a arder por siempre y la gente va a estar ahí quemándose por la eternidad, quemándose y quemándose sin cesar, pero realmente es lo que la Biblia explica. La verdad es que no, la verdad no, la Biblia no habla de un infierno donde van a estar quemándose eternamente, sino que la Biblia habla de que van a morir, van a ser quemados con fuego y azufre, pero van a morir y ahí queda, no es que se van a quemar por la eternidad. Este cuento de que se van a quemar la gente por la eternidad ha sido creado básicamente por el ser humano, y sí, es un invento para dar miedo y de alguna manera hacer que la gente se acerque por miedo a Dios. Dios no quiere que nos acerquemos por miedo, sino por amor.
¿sí? Entonces ahora vamos a descubrir, vamos a leer esas cositas que habla la Biblia sobre este fuego, por este infierno, por la eternidad, qué es lo que realmente significa. ¿Sí? Hay una historia en Génesis 13, en la Biblia, que es muy conocida, así que la deben haber escuchado, que es sobre la historia de Sodoma y Gomorra. Dice que había un hombre que era fiel a Dios, que tenía su mujer y sus hijas, y este hombre era el sobrino de Abraham. Abraham era un judío conocido por ser hijo de Dios, ¿no? Y dice que esta ciudad en la que vivían era terrible. Era llena de corrupción, lleno de mentiras, egoísmo, violencia, maldad, corrupción, hacían todo tipo de inmoralidades que se nos puede llegar a venir a la cabeza, y Dios se cansó de tanta corrupción. Entonces dijo, bueno, como hay tanta corrupción, voy a destruir esta tierra, este pueblo. Entonces fue y ¿qué pasa? Ahí en ese lugar estaba Lot con su familia. Y entonces parece que Dios habló con Abraham, el tío de Lot, y le dijo, bueno, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dijo, si hay, por ejemplo, 20 justos en esa ciudad, ¿la destruirá? O creo que empezó con 30 justos, ¿la destruirás? No, no la voy a destruir. Y si hay 20 justos, ¿la destruirías? No, no la voy a destruir. Y si hay 15, ¿la destruirías? No, no la destruyo. Si hay 15, aunque sea, pero no habían ni 15. Y si hay 10, ¿la destruirías? Si habría 10, no la destruiría, pero no hay ni 10. Entonces, Dios dijo, bueno, como tu hijo, como tu sobrino es fiel, entonces lo que yo voy a hacer, les voy a permitir que escapen. Les estoy avisando para que ellos puedan escapar y vayan afuera, salgan de la ciudad. Yo los voy a proteger y no van a tener, no van a pasar por esta tragedia. Ay, ¿qué pasó? Justo alguien se estaba conectando y no pude aceptarla. Bueno, entonces, ahí está. Entonces, finalmente Dios dijo, voy a destruir esa tierra. Y quiero que al mismo tiempo vayamos haciendo una comparación con hoy en día. ¿Sí? Ahora cada vez el mundo se está poniendo más corrompido, ¿sí? Están pidiendo leyes por inmoralidades que la Biblia no apoya, que Dios no está de acuerdo, ¿sí? No simplemente muchas cosas, cada vez está peor, hasta hay gente que hasta apoya la pedofilia, ¿sí? Matrimonios que no son aceptados por Dios, ¿sí? Así que el mismo dolor que tuvo Dios en algún momento, lo está teniendo ahora, ¿sí? Y cuando venga esta destrucción, probablemente es por los mismos pecados, ¿sí? De que antes tenían en Sodoma y Gomorra. Y yo ahora vamos a ir leyendo, ¿sí? Porque vamos a ir leyendo. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Y fue que cuando los hubo sacado fuera, ¿qué pasa? Dios les dijo, van a tener que escaparse, ¿sí? De esa ciudad, salgan, los ángeles los iban a ayudar a escapar, y les dijo, no miren hacia atrás. Cuando se vayan escapando, miren siempre para adelante. No miren hacia atrás, porque va a quemarse la ciudad. ¿Y qué pasa? Deben haber escuchado, la mujer de Lot, que ella tuvo tristeza, ¿sí? Tristeza, ay, mis cosas se van a quemar, ay, mi casita, ay, mi burrito, o no sé. Todo, ella se dio vuelta a mirar, ¿sí? Y se convirtió en estatua de sal. Hoy en día, esa estatua existe, está justo entre Israel y Jordania, está el río, el Mar Muerto, y ahí que ese Mar Muerto que está lleno de sal, bueno, se convirtió en una estatua. Hoy les voy a mostrar las fotos. Pero más que todo fue que ella se convirtió en estatua de sal porque ella tuvo tristeza y miró para atrás sus cosas, su casa. Y fue que cuando los hubo sacado fuera, dijo, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte para que no perezcas.
Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. O sea, hubo una destrucción con fuego, azufre desde los cielos. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Era como un horno. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y miren cómo está la estatua de sal hoy en día. Un pedazo de tierra, sal, en el medio de todo un lugar súper árido, ¿no? Es todo sal. Es todo sal. De hecho, es el punto más bajo de la tierra, ahí el Mar Muerto, porque esto está justo enfrente, ¿sí? Y todo sal. Bueno, y hoy en día miren cómo es Sodoma y Gomorra. Este es un historiador que está haciendo un video, yo no quise poner el video para no hacerlo muy extenso, pero bueno, hoy en día Sodoma y Gomorra está vacío. Sí, han hecho ciudades alrededor, pero básicamente nunca más nadie la pudo habitar. Y son todas ruinas, ¿sí? Pero ahí cuando Dios permitió que haya ese fuego, los quemó de alguna manera, ¿sí? Pero si vemos, no es que siguen quemándose eternamente, no, se quemaron, se murieron y se terminó. Porque hoy vamos a ver que cuando Dios habla de fuego eterno, significa un fuego que mata, pero al mismo tiempo la gente muere y en ese lugar queda deshabitado y nunca más estas personas pueden volver a vivir. Es como, pero no significa de que es como que termina por completo con ese pecado eternamente, ¿sí? Pero no es que se siguen quemando eternamente estas personas en el fuego, ¿sí? Porque se murieron, se quemaron y se terminó. Y es lo que va a pasar con este fuego en el futuro, ¿no? Que los malos se van a quemar, pero se van a morir y ahí se terminó, no es que van a sufrir eternamente. Nosotros tenemos un Dios de amor, ¿sí? Y Dios no quiere destruirlos. Este fuego que está preparado no es para los seres humanos, sino fue creado para el diablo, ¿sí? Lo vamos a ver en otra de las filminas, pero fue creado para el diablo, no para el ser humano, pero hay gente que quiere irse con el diablo, ¿sí? Y es por eso que van a tener su mismo fin, pero Dios no se complace porque Dios nos ama tanto y quiere darnos la vida, la felicidad. Y bueno, lo interesante es que hasta en eso Dios es amoroso porque no permite de que suframos eternamente. Yo he visto, ahí ponen en Facebook películas de la gente que está nadando en el fuego, que quiero salir de acá y que me estoy muriendo, y no es así. Entonces no confundamos porque eso lo han hecho el ser humano para dar miedo a la gente. ¿Qué dos ciudades se dan como ejemplo de la destrucción de los impíos? Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en cenizas y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Este es un ejemplo de los que no obedecen a Dios. ¿Cuándo serán destruidos los malvados en el fuego del infierno? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Sí? Entonces, libra de la tentación a los justos, a los buenos, ¿sí? Y reservar y los deja a los injustos para que sean castigados en el fin. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahora no, en el día postrero, ¿sí? El día postrero va a ser la condenación final, ¿sí? Si bien ya el juicio ya empezó, la condenación final y el castigo va a ser en el día postrero y va a ser, después vieron que vimos hoy el video y hablaba de 1000 años. Bueno, después de esos 1000 años es cuando va a ser este castigo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Sí? Entonces, en el fin del siglo se van a destruir el pecado, ¿sí? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, este Hijo del Hombre es Jesús, ¿sí?
a sus ángeles y recogerán los que hacen iniquidad y los que echan en el horno y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En ese momento ya la posibilidad de arrepentimiento ya estará terminada. Todos estaremos juzgados y ya no hay vuelta atrás, ya viene la sentencia en ese momento, ¿sí? Imaginémonos en un juicio real. En algún momento se puede apelar, se puede buscar estrategias para que se declare a la persona inocente, pero llega un momento donde ya la sentencia está hecha y no se puede volver atrás y ya no se puede arrepentir y esto es lo que va a ocurrir. Va a haber un momento en que se va a cerrar el tiempo de gracia que básicamente yo se los adelanto, cuando se cierra el tiempo de gracia es cuando el anticristo entre en vieron que nosotros estudiamos en algún momento el santuario, van a ser los judíos un santuario en Israel, sí, que de hecho ya lo están, parece lo quieren empezar a construir, bueno, y cuando se siente ahí en ese santuario el anticristo, que va a ser el Papa, es cuando se va a cerrar el tiempo de gracia, ¿sí? Y muy poquito después va a venir Jesús. Si los malvados que han muerto aún no están en el infierno, ¿dónde están? A ver, hay gente que ha muerto, ¿sí? Y que están en la tumba, ¿sí? ¿Dónde realmente están? ¿Están realmente en la tumba? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, todos vamos a ser resucitados, todos los que murieron van a ser resucitados. Unos, los buenos, los justos, van a ser resucitados antes de los 1000 años, ¿sí? Para poder ir al cielo, ¿sí? Y después también de esos 1000 años van a ser resucitados los malos para recibir su sentencia final y condenación y morir eternamente, ¿sí? Que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros y sobre su túmulo estarán velando. Sí, ahora están muertos, no hacen nada, de hecho no tienen conciencia de nada, no nos pueden ayudar en nada, ¿sí? No hay que pedirles porque no, un túmulo de tierra. ¿Cuál es la recompensa o el castigo del pecado? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado es muerte. Nosotros morimos, pero en realidad esa muerte no es una muerte, sino es un sueño, ¿sí? La muerte que nosotros conocemos de hoy en día, que se entierra al muerto, es solamente un sueño. Pero la muerte real va a ser al final. Realmente los injustos van a ser muertos eternamente y eso sería como el infierno, ¿sí? Por así decirlo. Van a ser quemados, pero mueren y se termina ahí. Y se vuelven a hacer tierra, ¿no? Y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ¿sí? En el principio de la creación. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué pasa? Antes estaban con pecado, Adán y Eva, y si ellos comían otra vez del fruto, iban a vivir eternamente, pero con pecado. Y es por eso que Dios estuvo obligado a sacarlos a Adán y Eva de la tierra para que ellos puedan, sí, pasar a descansar, sí, morirse en esta tierra y no extender el pecado de por vida. Así él tuvo la oportunidad de decir, bueno, los voy y los salvo muriendo en la cruz, ¿sí? Porque si ellos vivían eternamente con pecado, no iba a haber una solución posible, ¿sí? ¿Cuáles son las dos únicas opciones para todos los hombres? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios nos ofrece a nosotros la vida eterna.
Si el castigo por el pecado es la quema eterna, entonces Jesús no pagó el precio completo, ¿sí? Acá en lo que en realidad lo que quiere decir, eh, si nosotros, ay, perdón. Si el, perdón, me concentré. Si el castigo por el pecado, entonces, ¿qué pasa? Como Jesús pagó el pecado completo y murió por nosotros, no tenemos que pasar por la quema eterna, ¿sí? Porque Dios, Jesús ya murió por nosotros y pagó el pecado. ¿Qué pasará con los malvados en el infierno de fuego? Pues de aquí a poco no existirá el malo, mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se dispararán como el humo, ¿sí? Es como que toda esta gente mala, en realidad Dios no quiere destruirlos a ellos, sino que quiere destruir el pecado, ¿sí? El pecado, la maldad, pero bueno, ellos están decidiendo eso. Sí, hay gente que vos le decís, ¿querés ir al cielo? Ay, no, gracias, la verdad no me interesa. Oh, qué aburrido el cielo, no quiero irme al cielo. Y la gente no quiere ir hacia el cielo. Entonces Dios tampoco no los va a obligar a que vayan si no quieren, ¿sí? Uno va al cielo por elección, por decisión, porque uno quiere, ¿no? Nadie te va a obligar a ir al cielo. ¿Sí? Y los enemigos de Jehová, bueno, y todos estos enemigos de Jehová, toda la gente que está olvidada, van a desaparecer como el humo. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Todo el mal se va a ir de raíz. Hollaréis a los malos, las cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Se van a hacer, miren acá, polvo, nada. Todos sus deseos, todas sus maldades, todos sus pensamientos, todo se va a destruir. ¿Dónde se ubicará el fuego del infierno? ¿Dónde será este infierno? Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Sí? Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Todo será quemado. ¿Pero dónde? Acá en la tierra. Es como que ese infierno no es que hay un lugar más allá de la tierra. No, no, va a ser acá en la tierra, pero va a ser destruida la ciudad. Y luego de esos 1000 años, Dios va a traer una ciudad linda y santa, la nueva Jerusalén, y la va a apoyar sobre esta tierra donde vamos a vivir eternamente como seres humanos, ¿no? ¿Estará el diablo a cargo del fuego del infierno? ¿Quién está a cargo del fuego? ¿El diablo o está Dios? Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el fuego de azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Todas las iglesias y toda la gente que, si bien dijeron buscamos a Dios, pero en realidad no, ¿sí? Porque no solamente es ir a la iglesia o hacer algo, sino realmente amar y comprometerse con Dios, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Uno puede ir a la iglesia, y si bien uno va a la iglesia, si no tenés tu corazón para agradar a Dios, no vas a ser salvo, ¿sí? Espero que todos seamos salvos, ¿no? Y que todos realmente nos comprometamos y amemos a Dios. Porque acá no es que uno va a ser salvo o se va a perder por ser bueno o ser malo, no, sino por ser justo y hacer la voluntad de Dios, o por ignorar la voluntad de Dios te vas a perder, o por ser injusto, ¿sí? ¿Se apagará alguna vez los fuegos del infierno? He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. ¿Qué pasa? Todo se va a destruir y estas brasas, todo se va a terminar. No es que van a quemarse eternamente. Y acá lo dice claramente, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Todo se va a destruir. Se quema y se termina todo. Se destruyen tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y no, o sea,
¿Qué se destruye? ¿Alma y cuerpo o qué? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el único que realmente puede destruir completamente si uno hace las cosas mal? Dios. ¿Sí? Y no quiero acá que vean a un Dios malo, sino un Dios amoroso que nos ama y nos quiere liberar de todo el pecado, ¿sí? Porque Dios no hizo este fuego para el ser humano, sino para el diablo, ¿sí? Pero hay mucha gente que lo siguen al diablo. ¿Para quién se encenderá el fuego del infierno? Ahí viene la pregunta. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿para quién está preparado este fuego? Para el diablo y para sus ángeles. ¿Cómo se refiere la Biblia a la destrucción de los impíos por parte de Dios? Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Qué significa esto? Es algo extraño que jamás realmente ha pasado en la magnitud en que pasará, ¿sí? Porque imagínense, antes capaz se quemó Sodoma y Gomorra, que era algo chiquito, pero acá será increíblemente grande, ¿sí? Y muy pocos serán los salvos. Pero no es que no vamos, hay gente que no va a ser salva porque no haya lugar. No, hay lugar para todos, pero hay muchos que no quieren hacer las cosas bien. ¿No indica la frase bíblica fuego inextinguible que el fuego nunca se apaga? A ver, hay un versículo en la Biblia que dice este fuego inextinguible, ¿sí? ¿Y qué significa? ¿Que nunca se apaga? Yo ya se los adelanté un poquito, pero veamos qué dice la Biblia. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Pero vamos a ver qué significa este fuego que no se apaga. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, si no haces la voluntad de Dios, yo haré descender fuego en las puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. ¿Sí? El fuego que nunca se apaga es un fuego como forma de juicio. Pero que sí se apaga, pero destruye para siempre. Cuando habla de un fuego inextinguible, que de hecho está en el idioma original, por las traducciones, más que todo se dice, se traduce como se traduce, pero en realidad el significado original es un fuego que destruye para siempre, ¿sí? Así como el de Sodoma y Gomorra, que destruyó para siempre, ahora quedan solo restos, ¿sí? Pero no es que la llama está para siempre sin apagarse. Porque de hecho leímos en ese versículo que dice que no va a quedar ni brasas, ¿sí? Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, ¿sí? Entonces, si hay algo que nos está perturbando de nuestra relación con Dios, aléjalo de tu vida y seamos fieles a Dios, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hay otros versículos, ¿sí? Que en realidad hay otros versículos donde, bueno, hablan acá de un infierno, de un fuego que nunca se apaga, pero básicamente es que se termina para siempre el pecado. No significa la frase fuego eterno sin fin? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Sí? Dice que ellos, Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno, pero básicamente ellos no están quemando eternamente, sino que su pecado terminó para siempre. Y hay un, a ver si lo tengo por acá, hay un
una parábola en la Biblia, que es sobre el rico y Lázaro, que mucha gente lo malentiende. Acá, bueno, habla de un, que está en Lucas 16, que todo el mundo lo saca y te dice, ah, pero acá hablaba de que va a haber un fuego y que Dios los va a tirar a un, bueno, y esto básicamente, no sé si leerlo porque es bastante, no sé, si ustedes quieren lo leen, pero yo les voy a explicar. Acá, esto es una parábola, o sea, al ser una parábola, acá Jesús básicamente les habló a esta gente, y como Jesús siempre hacía, usaba cosas que ellos conocían, ¿sí? Usaba cosas que ellos conocían para enseñarles, ¿sí? Y resulta de que Jesús les dijo de que iban a ser echados a un fuego, ¿sí? Ahí creo que decía un pozo, ¿sí? Y bueno, ¿qué significaba? Usa la palabra en hebreo, esta palabra geena, ¿sí? Y entonces esta palabra, si lo vemos, ¿qué significa? No es que va a ser un pozo que se va a quemar para siempre con fuego, sino que es la palabra que se usaba antes para un crematorio público que tenían en la ciudad. Sí, donde ellos, y yo acá lo busqué, sí, y de hecho, miren, yo en si ustedes lo buscan esto Gehenna, yo encontré que dice que bueno, que el judaísmo le toma este significado y, no, y los cristianos este otro significado, y lo que me pareció tan interesante que al final, después decía que bueno, que en la literatura bíblica específicamente, lo que significaba era en épocas antiguas los cananeos sacrificaban a los niños, ¿sí? Al dios Moloch quemando los vivos. Fue una práctica que se hacía, ¿sí? Pero en ese lugar los quemaban a los niños, ¿sí? Como práctica mal. Pero después, cuando la práctica esta desapareció, en ese lugar se convirtió en el vertedero de la ciudad donde se incineraba la basura, era un basurero. Y también los cadáveres de animales y de algunos criminales. El basurero y el fuego hacen la metáfora para indicar que la basura desobedientes arden de día y de noche. Entonces Jesús lo mostró y le dijo, bueno, si ustedes se portan mal, se van a ir al basurero del pueblo y se van a morir para siempre y se van a quemar. Bueno, y entonces este es el versículo o este es el capítulo que lo usa capaz la mayoría de las iglesias, específicamente la Iglesia Católica, que enseña que, bueno, te vas a ir al infierno o te vas al paraíso, y si te vas al infierno ya te estás quemando ahí en el infierno por siempre, ¿sí? Pero, sí, bueno, esto para contrarrestar eso que dicen, bueno, vamos acá al Google y lo buscamos en Wikipedia y este es el significado. Así que básicamente no es algo literal, sino que Jesús lo dijo como una parábola para explicarles que ahí era, bueno, ya eso ya no existe, sí, pero era donde se los tiraba a la gente que no, realmente no, a la gente a la basura y a la gente a los muertos malos, ¿no? Y también, perdón, después si lo siguen leyendo ustedes, si en algún momento quieren, lo que me pareció interesante era que después decía que los adventistas son los únicos que realmente usan el contexto literal con el que lo dice la Biblia, y bueno, y creemos esto, ¿no? Que no existe un infierno, que se quema a la gente por siempre, ¿sí? Y si uno adora a Dios no es por miedo a que me voy al infierno y me quemo para siempre, sino por amor a Jesús. Jesús enseñó una historia y bueno, y Jesús, bueno, esto lo que hizo, enseñó en Lucas, en este de Rico y Lázaro, enseñó esta historia, que se quemaban, le decía, pero Jesús enseñó una historia conocida por los judíos que se llamaba Bar Mayán, es como una historia, un relato que ellos tenían, y bueno, y es que la que lo incluyó en este versículo, lo podemos leer, pero decía que había un hombre rico que vestía de púrpura, así, y había otro que se había muerto. Bueno, no sé, no es muy importante, sí, pero este versículo, si ustedes lo quieren leer, es Lucas 16, lo usan para explicar de que hay un infierno y que se mueren, pero en realidad el significado es que ese pozo, esta es la historia que Jesús contó de Bar Mayán, que, bueno, si te morís, te vas a ese pozo de fuego, y ese pozo de fuego básicamente es ese crematorio público que tenían en la ciudad.
Cuando Apocalipsis 20:10 dice que los malvados serán atormentados por los siglos de los siglos, ¿no indica eso un tiempo sin fin? Descendí a los cimientos de los montes. Bueno, y acá se los voy a decir con mis propias palabras. Acá cuando habla, sí, de que van a ser atormentados por los siglos de los siglos, vamos a explicar acá que cuando se dice para siempre, por los siglos, sí, es cosas limitadas. Y por ejemplo, acá está la historia de Jonás. Jonás, Dios lo mandó a la ciudad de Nínive y para predicar a esa ciudad y decirles que se arrepientan, que busquen a Dios. Pero Jonás dijo, no, tengo miedo, no quiero ir a esa ciudad. Entonces empezó a escapar de Dios. Y cuando se estaba escapando, se tomó un barco a un lugar totalmente diferente, al lado opuesto de donde tenía que ir, y resulta que vino una gran tormenta, el barco se estaba hundiendo y la gente le dijeron, vení, ayúdanos a tirar todas las cosas y no nos hundimos. Y él dijo, no, esta tormenta está viniendo por mi causa, porque soy desobediente. Finalmente, la gente del barco lo tiraron al mar y una gran ballena, esta ballena se lo comió a Jonás. Se lo comió y Jonás estuvo en su panza por 3 días y por 3 noches. Finalmente, en la panza de la ballena, Jonás oró, le pidió a Dios que Dios le ayudara, y la ballena, adivinen a dónde lo llevó, a la orilla de Nínive, de esa ciudad donde él no quería ir, y lo vomitó ahí y le dijo, ahora sí, sé obediente a Dios, ¿no? Bueno, y entonces acá dice, bueno, y vamos a ver que acá dice de que él se sintió como para siempre en la ballena, sí, pero en realidad no fue para siempre. Ay, perdón, fueron solamente 3 días y 3 noches. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿Sí? Esto cuando dice para siempre, en realidad no es para siempre, porque lo vamos a seguir leyendo. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, ¿sí? Pero él dijo que estaba para siempre ahí, pero en realidad no fue para siempre, sino 3 días y 3 noches. Ahora vemos acá otra vez que cuando dice para siempre, en realidad no es para siempre, sino como que se termina su tristeza, ¿no? Para siempre. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Bueno, ¿qué significa esta expresión por los siglos de los siglos? Por los siglos de los siglos es una expresión bíblica que significa hasta el fin de los tiempos. No necesariamente un periodo de tiempo infinito e interminable, ¿sí? No es algo infinito, sino que tiene un fin. Después de que el pecado y los pecadores sean destruidos, ¿qué hará Jesús por su pueblo después de que los malos sean destruidos? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Vamos a tener una vida nueva llena de justicia. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo lo triste se va a terminar. ¿Volverá a surgir el problema del pecado? ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Solamente una vez se destruirán, y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que vayamos todos al cielo y seamos felices, pero la gente decide otra cosa. ¿Qué pregunta penetrante hace Job? Job dijo, ¿seré el hombre más justo que Dios? ¿Seré el varón más limpio que el que lo hizo? Y ahora capaz que estamos casi ya terminando la clase, ¿no? Y a veces uno puede llegar a pensar, oh, Dios hace el infierno, va a quemar a la gente. Dios es justo, no podemos ser más justos que Dios, no podemos ser más limpios que Dios. Dios con justicia y con limpieza y con amor permite que esto ocurra porque quiere darnos la vida para siempre a nosotros, ¿sí? Y destruir el pecado. Más que nada, Jesús quiere que vivas
su nuevo reino glorioso. Te ha construido una mansión y anhela que vivas en ella. Dios nos construyó una mansión y quiere que vivamos felices para siempre. Pero ahora nos toca a nosotros. Decidimos hacer la voluntad de Dios, decidimos por Jesús, decidimos aceptar su oferta. Esto es una decisión personal, espero que sí. Y ojalá que realmente nos preparemos, ya nos quedan poquitas clases. Y ya más o menos estudiamos todos los temas más importantes y ojalá que nos comprometamos con Dios, amemos a Dios, lo busquemos a Dios y nos preparemos para poder ir al cielo. Y acá hay una, a ver si puedo poner, a ver, no sé cuánto dura. Voy a poner un poquito un video que yo lo había puesto. Está, no sé si pueden ver los subtítulos. A ver, vamos a poner un ratito, no me acuerdo si es muy largo. This video will debunk several false teachings about hell that have deceived. Si no, me parece que después se lee el subtítulo. Bueno, me parece que este video lo vamos a ver otro día porque es largo, me parece. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, algo que les gustaría compartir que no haya quedado claro? ¿Alguna preguntita? Maidel y Héctor. Pueden hacer de este tema o cualquier otro tema, porque somos nosotros nada más. Voy a cortar la grabación acá.